sé yo. Profe, ¿cómo anda? ¿Cómo ¿Qué anda? dice? ¿Cómo anda, Hola, profe. Qué buena música, Qué buena música. ¿Me gustó, Bueno, profe? recibimos. Sí. ¿Estaba entre eso o algo de, no sé, de Felicitaciones de trueno o algo así? para todo el equipo y para Marce, que siempre, bueno, impresionante la música que pasa. Sí. Sí, esta O algo del Ali sección- Espósito también quería Sí. poner. No, Esta sección se inauguró este año, profe. Loli Espósito es muy linda. No sea malo. Es muy Cantó el bon- himno Es muy ahí. bonita, es linda. Sí. Sí. Es cantante Y también. y le pone un gran esmero a todo lo que hace, lo cual eso es muy Sí. elogiable en ella, digamos, en todo, en la actuación, en el canto, en todo, le pone todo su corazón. Así que mis felicitaciones para ella, que le pone el corazón a todo. Por la voluntad. Y juega Eso, muy bien al fútbol. Por la voluntad. Juega muy bien al Y fútbol. juega al Juega al fútbol fútbol, también. Lali. Sí. Sí. Así Con es voluntad. completo. Sí. Bueno, casi completo. Juega muy bien al fútbol. Cómo Es la media pisa, completa. toca, ¿no? Es una cosa increíble. Esta sección que comenzó este año, profe. Sí, ¿no? menos Y mal. A cargo de la señora Laura Kretschmann. Sí. Eh, Menos y- mal porque los bloques que tuvimos, mami. No, necesitamos descomprimir un poquito porque Sí. si no, mamita querida. Y Mamita claro, querida, y la, antes- música, la música nos salva, como la Sí, risa. por Siempre. supuesto. Siempre. Sí, La siempre, señora siempre. está así. Sí, Y sí. antes de hablar de Brasil, qué mejor Me falta la mañanita. escuchar música y hablar de Basta música. de ¿no? política, Marcelín. Bueno, profe, qué cosa ayer, ¿no? Qué día que se vivió en Brasil, hecho repudiado por el mundo, por algunos sectores no, después podemos analizarlo. Muy pocos. Muy pocos, es cierto, pero fue casi unánime. Bueno, desarrolle. Desarrollo. Leía, miraba las imágenes y decían cientos de seguidores. Yo decía, hay más que cientos. Mm. Me parece que había más de 1000 personas, Sí. pero me parece que bastantes. Lejos. No, sí, lejos. sí, claro. Eran más que cientos. Ujú. Todos con banderas de Brasil, con las camisetas de la selección de fútbol de Brasil. Es decir, la sensación que me dejó es una especie de, como yo a veces lo grafico, una especie de coreografía o puesta en escena, ¿no? Donde hay un ideólogo o varios ideólogos. Se hicieron analogías sobre lo que había pasado en Estados Unidos con respecto al ataque al Capitolio. Incluso hay una foto bastante parecida de uno que se disfrazó de indígena, Sí, sí, sí. aunque tenía unas plumas más de estilo Sioux norteamericano que indígenas del Amazonas, ¿no? Mm. Es solamente una casualidad, digamos, la cuestión esta de que en Estados Unidos haya pasado eso en el Capitolio y lo que pasó en Brasil, digamos, es solamente una cuestión de que, bueno, en ambos casos hubo personas que pudieron penetrar la seguridad del Congreso, también del Palacio de Gobierno, etcétera, y causaron desmanes. ¿Ese es el único punto en común? Bueno, no es así. Esto parece una puesta en escena dirigida por Steve Bannon. ¿Quién es Steve Bannon? ¿Quién es, profe? Bannon fue el principal asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington, en la primera etapa del gobierno de Trump. Después renunció. Tuvo muchos problemas. Generalmente tiene problemas con la justicia. Es un estratega político de la ultraderecha de Estados Unidos, ultraconservador además. Es asesor de las derechas en Europa y de las ultraderechas en Europa, asesor de la familia Le Pen en Francia, por ejemplo, y también asesor en América Latina. Es amigo personal de Eduardo Bolsonaro. Hace unos meses atrás, en el mes de noviembre de 2022, hubo una reunión en México, la Conferencia Política de Acción Conservadora. Ahí se reunió la derecha y ultraderecha principal del mundo. Ahí estuvo Donald Trump, por ejemplo, estuvo Eduardo Bolsonaro. Ahí estuvo Abascal, que es el líder de Vox en España. En esa reunión estuvo Kast, el chileno, que perdió las elecciones con Boric en las últimas elecciones. Y estuvo un conocido de la Argentina, estuvo Javier Milei. Que, casualidad o no, fue el único que no repudió lo que pasó en el Brasil. Sí lo hizo Esper, como lo dijiste Sí, Mauricio Macri también. hace minutos, Mauricio Macri también, Sí. pero no lo hizo
Milei. Sí. Bullrich y Vidal tampoco. Entonces, digo, ¿esto es casualidad o no es casualidad lo que pasó en el Brasil? Mm. Creo que en lo que yo creo es que no, es que hay una continuidad. ¿Cuál es el objetivo? En esto discrepo los que dicen golpe de Estado en Brasil. No fue un golpe de Estado en Brasil. De ninguna manera, los golpes de Estado no son así. No entran una horda de 200 personas o 1000 y rompen y se van. No es así. El golpe de Estado es una acción coordinada para cambiar el poder. Es decir, para poner a otra persona en el gobierno. Y se hace a través de distintos modos. Hay golpes militares, golpes judiciales, golpes económicos, pero en todos los casos se pone a otra persona en el poder. Si no, pregúntenle a Castillo qué le pasó en Perú. Si no, le pueden preguntar a Evo Morales qué pasó en Bolivia y en tantos otros lugares, ¿no? Esto no fue un golpe de Estado. Sí, como estrategia política, marcar la cancha a lo que va a pasar en los próximos años a Lula. Exacerbar la profunda grieta que ya existe en el Brasil. Que ver también cuántos apoyaban a esta gente que representa lo más conservador del Brasil. Casualidad no lo es. No se movilizan más de 1000 personas con una estética muy particular, homogénea. No, en Brasilia, un domingo. Sí, y también la cantidad, ¿no? No es la gente que estaba en un parque tomando mates. Pero no fue espontáneo, claramente. Tomando mates dijeron, ¿por qué no vamos? Y son personas decididas a romper un límite institucional. O sea, que eso también es muchas personas que deciden romper un límite que es muy difícil de hacerlo hasta mentalmente, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si romper todos los límites, pero sí correrlos. Sí. Romper al menos esos límites y correrlos un poco. Es un poco un test también, a ver cómo la sociedad brasileña reaccionaba. Decía Steve Bannon en esta reunión que hubo de la derecha internacional en México, y habló mucho de Lula da Silva y le dijo delincuente transnacional. Lo catalogó como delincuente transnacional. Y habló Bannon también sobre lo que ocurrió. Dijo que los brasileños eran patriotas. Los brasileños estos que llegaron allí, coparon estos lugares y destrozaron las cosas, los trató de patriotas. Y que no debían cesar este tipo de acciones. Con esto nos estamos dando cuenta un poco de qué es lo que está pasando en el mundo, digo, ¿no? Hay fenómenos que son endógenos y fenómenos que son exógenos, y hay fenómenos donde ocurren ambos. Los endógenos son cuestiones propias de cada país, ¿no? En Brasil, la lógica brasileña, lo que pasa ahí históricamente, la idiosincrasia política, social, cultural del Brasil. Y después los fenómenos exógenos son los que pasan en el mundo, no casualmente, sino que son dirigidos desde un centro, y va dirigido para tener agua para su propio molino, como se dice usualmente, ¿no? Lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Perú, lo que pasa en muchos lugares, es una mezcla de estos fenómenos endógenos, propios de cada país, que no existe en otro, es propio de ese país, pero también cuestiones internacionales. Esperemos, por eso es tan grave la cuestión, creo que acá lo hablamos muchas veces, de exacerbar las grietas, porque se juega un juego que se sabe cómo se comienza, pero no se sabe cómo se termina. Ahora, Lula decretó la intervención del Distrito Federal, desalojar a aquellos que acampaban enfrente del ejército, por ejemplo, pidiéndole al ejército que haga algo, que deponga a Lula. Sí. Bueno, lo suspenden al gobernador de Brasilia, ¿no? Bueno, al jefe de seguridad lo echaron. Pero eso lo hace la Corte Suprema, el gobernador de Brasilia. Lo de los manifestantes, sí. No, lo de poner al mismo... Es la Corte Suprema la Corte Suprema que suspende a... Sí. Es muy grave, en lo institucional es muy grave.
No, repito, no es un golpe de Estado, no se llega a un golpe de Estado, pero es un juego muy difícil. Se está caminando por la cornisa, digamos, porque si las instituciones del Brasil, como las Fuerzas Armadas, son profundamente democráticas y comprometidas con la institución, no va a haber mayores problemas. Pero si una parte de estas Fuerzas Armadas no está alineada con el pensamiento democrático y que sepa que a través de la democracia podemos llevar a las soluciones y no hay otro sistema, más allá de que y volvemos al viejo debate si con la democracia se come, se educa, se vive, ¿no? Pero es el sistema que dentro uno puede estar en desacuerdo, hacer manifestaciones pacíficas, todas las constituciones, Sí, todos los países lo permiten. En principio sugiere orden. Claro, exactamente. También creo que no están dadas las condiciones internacionales como para que se ejerza un golpe de Estado en el Brasil, más allá de este apoyo en mayor o menor medida de parte de la derecha conservadora. Ahora le pregunto, profe, esto que vimos ayer, si se puede decir cuándo comienza en cuanto a teorías, o no teorías, sino acciones que realmente son conspirativas, y que Brasil parece como estar adelante de lo que luego va pasando en los distintos países. Recordemos el impeachment, el encarcelamiento de Lula, que hace que Bolsonaro sea presidente. No había chance si no era así. ¿Cuándo le parece que comienza este tipo de agresividad tan grande de ciertos sectores por ahí invisibles? Esto comienza hace bastante, ya incluso antes que Bolsonaro sea presidente del Brasil. Con un Bolsonaro candidato, el perfil de Bolsonaro y todas estas cuestiones que incluso después de la derrota de Trump, y también lo hemos dicho muchas veces acá, le ganó la enemistad con la gestión Biden. Claro. Por lo tanto, creo que este tipo de estrategias políticas, ideológicas, que van y vienen desde lo social a lo político, desde lo religioso hacia lo político, de lo político a lo religioso. Este debate en el Brasil donde a lo último tuvieron que salir a declarar de que no habían hecho un pacto con el diablo. Insólito. Es insólito. Y donde los evangelistas definen una elección. Exactamente. Entonces, todo este condimento, digamos, hace que pasen estas cosas. No es una casualidad. Esto está pergeñado de hace años y no es solamente propio del Brasil. En el Brasil tiene sus lógicas propias, pero hay en muchos lugares. Se va ramificando, ¿no? Se va ramificando. ¿Y cómo nos podría afectar a nosotros, por ejemplo, esta profe? disputa entre dos derechas, entre la derecha liberal, globalista, que representa al Partido Demócrata en Estados Unidos y que representa a Joe Biden y sus seguidores, Barack Obama, etcétera, ¿no? Los Clinton. Y por otro lado, la derecha nacionalista del profundo de los países, como aquellos que siguen a Donald Trump, por ejemplo, los bolsonaristas, y del otro lado, con algunas diferencias, la Rusia de Putin. O de Putin, mejor dicho en ruso, ¿no? Vladimir Putin. Vladimir Putin es un gobierno conservador, ligado a la Iglesia Ortodoxa rusa. Por eso Trump tiene cierta admiración por Vladimir Putin y tiene cierta relación. Igual que Bannon, Bolsonaro tenía una relación con Vladimir Putin. Entonces, no es un fenómeno que ocurre solamente en América Latina o en Estados Unidos. La derecha de Le Pen no es una derecha liberal globalista. La derecha de Le Pen es conservadora, racista, xenófoba. Eso es Le Pen en Francia. Meloni también. Meloni en Italia. Lo que pasa es que Meloni llega al gobierno y se tiñe un poco, se destiñe, digamos, el neofascismo de Meloni, se destiñe un poco para poder gobernar en una agenda. Entonces, hay un peligro de esta disputa y choque entre ambas derechas, entre la derecha conservadora y la derecha liberal. En Argentina hay algunos confundidos, digamos, como el señor Javier Milei, que se propone libertario y amante de la libertad, pero
cuando se junta con estos chicos son todos neofascistas. Claro, porque Milei en realidad no son libertarios. Estaba buscando acá Ni Trump es libertario, es el ni discurso, Bolsonaro es claro. libertario. Y ese es el discurso para más o menos encajar. Ninguno de ellos es libertario. Claro. Es otro tipo de derecha. Decía que por ahí lo que decía Milei, en vez de dar una opinión propia, que ahí está esta cuestión de lo exógeno y no lo endógeno, que se remitía a lo que decida el Grupo de Madrid, decía, ¿no? Uf. ¿Qué tiene de libertario el Grupo que de si Madrid? Si estos gobiernos no condenaban las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, no tenían por qué condenar lo que había ocurrido en Brasil. Una cosa... Milei piensa que el enemigo es el marxismo. Y en realidad el enemigo no es el marxismo, porque no existe el marxismo. Que existe la centroizquierda, sí. Pero digo, y vemos la relación entre Lula, una persona que viene del Partido de los Trabajadores, del Partido de los Obreros, saben de dónde viene, de la izquierda, etcétera, etcétera. Hoy tiene una agenda más parecida a Biden que a Trump. No es izquierdista. A ver, entonces, eso es el error que comete Milei, en realidad. ¿Cuántos comunismos existen de hecho en el gobierno hoy en el mundo? A ver, díganme. Cuba, bueno, supongamos que Cuba. China, parcialmente, dice digamos. que es. A ver, en realidad la cuestión política de gobierno puede ser comunista, pero en realidad Corea del Norte. ¿no? Sí, el control, Corea del Norte, bueno, puede ser Corea del Norte. Vietnam. Tampoco, no, Vietnam no. No, Vietnam ni cerca decís. No. Claro, pero puro no, ver, ya no. ¿Y cuántas izquierdas? En Europa ninguna. O sea, si me vas a decir que Pedro Sánchez es de izquierda, bueno. Vamos, ahí empiezo a hablar como español. Ahora, como otro día. profe, pero bajo ese discurso hacen campaña, digamos. Entonces, y en realidad puro no Pedro existe. Sánchez no es de izquierda. Profe, Bueno. ¿y qué implica? Nosotros un poco lo hablábamos en el primer bloque, que la señora Bullrich y Vidal, sin hacer nombres propios, pero ¿qué implica no repudiar esto que ha sucedido en Brasil? Una tontería, en principio, y por decirlo de alguna manera, lo mejor posible, ¿no? Una tontería. ¿Por qué? Porque estas cuestiones se tienen que condenar porque uno tiene que defender la institucionalidad. La institucionalidad argentina, la institucionalidad del Perú, la institucionalidad de Brasil, la de Estados Unidos, la de Rusia y la de quien sea. Hay que defender la institucionalidad. ¿Te parece que están defendiendo Porque eso? si no, bueno, justamente. Claro, porque puede ser una tontería o puede ser un objetivo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si Bullrich es gobierno? Claro. Pregunto. Presidenta de la Nación. O pierde Patricia por algunos Bullrich. puntos. ¿Qué va a apoyar? Sí. ¿Que la gente vaya y le cope la Casa Rosada? Que le cope el Congreso, eso va a estar bien porque supongamos que estemos en contra de políticas de Bullrich. Entonces, ¿qué va a decir Patricia Bullrich siendo presidenta de la Nación? ¿Que está bien eso? ¿No lo va a condenar? ¿O lo va a condenar porque se lo hicieron a ella? Entonces, seguramente eso. Bueno, pero en realidad Pero tenemos es reparcial entonces y... la hipocresía nos tapó. Claro. La Capaz hipocresía que nos tapó. yo creo que el anti-Lula les puede más que la institucionalidad. Pero hay un anti-Lula muy fuerte, ¿no? Debemos prescindir de todos aquellos que nos lleven a los extremos, sea del lado que sea de la izquierda, sea de la derecha, sea lo que sea. No podemos tener una antinomia que nos lleve al desastre. Claro, porque no es una cuestión de partido político, es una cuestión de institucionalidad. Y sobre eso estamos todos, digamos. Tenemos que respetar las instituciones y tenemos que aferrarnos a las elecciones. Por eso tampoco está bueno que estén cuestionando si las elecciones fueron fraudulentas o no cuando vos controlás el gobierno. A ver, lo que hizo Trump, fraude. Exactamente lo mismo. Si él controlaba el gobierno. Claro. Bolsonaro dice hicieron fraude. Hay un 60% de las máquinas, porque se tiene voto electrónico, del 60% que no se pudieron auditar en Brasil. Y en eso basa en que hubo un fraude cuando él es el presidente y él tiene la capacidad, digamos, de control. Incluso el ejército que dice que está a favor de él y demás. Es decir, a ver, ¿cómo vas a denunciar un fraude si sos vos quien nos organizás la elección? Es insólito. Es insólito. Ahora, profe, hay una cosa que tanto en el caso de la Casa Blanca como en Brasilia se da, y es que uno que más o menos puede suponer o conocer cómo actúa en esos lugares que son de seguridad nacional, el tema no es quién quiere, sino quién puede franquearlos y pasar, ¿no? Y ahí también hay una especie de zona liberada por parte, me parece, en ambas ocasiones, porque no en cualquier lugar vas a pasar y vas a decir, bueno, listo, no hay
ningún tipo de seguridad. Pasó en la Casa Rosada, en la Casa Blanca, perdón. Es algo muy, muy fuerte ver eso y creer que más que hicieron fuerza para pasar, no los dejaron pasar. En las dos situaciones, porque hablábamos, Lula evidentemente decidió dejar que ocurra lo que debía ocurrir. Mira, Pablo, hay un montón de cuestiones que pudieron haber pasado. Esa es una, porque él sabiendo que podía ocurrir eso, no haya hecho nada no hizo nada, usufructuarlo para su propio beneficio. Eso es un punto. Sí. Pero otro punto también son los servicios de inteligencia, que hayan tenido esa información y no la hayan pasado. También eso puede haber pasado, que Lula en realidad desconocía que esto podía pasar. O que tenía el presentimiento que podía pasar, pero nadie le había confirmado que se iba a hacer en tal lugar, en tal fecha y a tal hora. Es decir, no lo sabemos a eso. El hecho que ocurrió, seguramente que nosotros siempre pensamos en lugares que tienen que estar tan custodiados, por más que sea un domingo, donde siempre la seguridad es un poco más laxa, de todas maneras, imaginamos de que hay un cómplice que lo dejó pasar. Claro, si también, no es el propio presidente, es la seguridad, es el encargado de la seguridad del lugar, etcétera. Ahora la Corte desplaza o suspende al gobernador de Brasilia por videos que se mostraron que de algún modo la policía es como que va escoltando ese grupo. Bueno, eso es muy similar a también lo que pasó en Estados Unidos. Claro, más allá de que hubo policías que se enfrentaron, incluso hubo muertos. En Capitolio acá no hubo muertos. Acá no hubo heridos. Pero en Estados Unidos se puso en tela de juicio la seguridad. Inclusive se dijeron que parte de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos dieron lugar a que estos muchachos entren en el Capitolio. Acá también lo mismo, más aún porque no hubo ni heridos, ni muertos, ni enfrentamientos. Sí, bueno, hubo en algún momento un poco de atisbo de represión, digamos. Algún lacrimógeno. Claro, sí, algún palazo perdido. Pero en realidad no hubo, digamos... Una represión acorde a lo que se estaba ocurriendo. Insisto en que hay que desactivar las grietas. Insisto en que no hay que tener tolerancia con la intolerancia. Muy bien. Insisto con estas cuestiones. Es grave lo Muy que pasó y esperemos que estos ideólogos, porque existen estos ideólogos como el señor Steve Bannon y como otros, que no compremos este tipo de cuestiones que tienen que ver con la violencia y con el odio. No nos llevan a ningún lado. No estoy de acuerdo con esta gente que es de derecha, tampoco estoy de acuerdo con los que sean de izquierda, que su discurso sea la violencia y el odio. Sentémonos a debatir qué es lo mejor, y cuando no estamos de acuerdo, porque no podemos ponernos de acuerdo, existen las elecciones para elegir cuál es la mejor vía. Muy bien. Gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. El profe Cristian Reón con nosotros.